Podemos decir que el Patio Maravillas es la casa de Juventud Sin Futuro, donde hacemos las asambleas, nos reunimos, tienen lugar las reuniones, ¿no? Las fiestas, etcétera. Y una de las cosas que reivindica Juventud Sin Futuro, ¿no? es la utilización de los edificios de la ciudad para la ciudadanía, ¿no? Y ahora mismo este edificio se encuentra en riesgo de desalojo porque lo quieren convertir en un hotel. Bueno, pues Juventud Sin Futuro es un colectivo que nace en abril de 2011 en un contexto de recortes sociales a partir de la crisis económica que estalla en España en el año 2008. La iniciativa surgió en diversas agrupaciones universitarias preocupadas por cómo estaban afectando las políticas de austeridad en la sociedad en general y en la juventud en particular, ¿no? Juventud Sin Futuro fue uno de los convocantes del 15M y desde entonces pues, se ha encargado de visibilizar la situación de precariedad de la juventud y cómo han afectado las políticas, ¿no? las medidas de austeridad en la juventud y en el plano laboral, educativo y social. Trata de visibilizar la situación de la juventud y de recoger ahora mismo, por ejemplo, con la campaña No es ciudad para jóvenes, iniciamos un proceso participativo para recoger las reivindicaciones de la juventud y trasladarlas a las instituciones, ¿no? Esta campaña se creó de cara a las elecciones autonómicas y municipales que están a la vuelta de la esquina ahora mismo. Y sí, o sea, se ha focalizado sobre todo en la juventud. Si Juventud Sin Futuro ha conseguido algo, es sin duda que en este país se hable del exilio juvenil, ¿no? De la cantidad de jóvenes que se ven forzados a irse a otros países para buscar oportunidades de futuro porque aquí no encuentran nada, ¿no? Juventud Sin Futuro lee el panorama en el que estamos, ¿no? Y básicamente lo que decimos es que la juventud ahora mismo tenemos que elegir entre paro, precariedad y exilio. En 2013 otra de las cosas que hicimos, ¿no? Fue lanzar la campaña No nos vamos, nos echan, para visibilizar, para poner en la agenda política el problema del exilio juvenil. El exilio desde el primer momento no es un problema real y cotidiano, ¿no? O sea, mucha gente, muchas personas del colectivo o han estado fuera o lo están ahora mismo o desgraciadamente, como quizás sea mi caso, me tenga que marchar fuera. Básicamente lo que, para mí, mi opinión personal, de lo que se encarga de María Granate Belfast María Granate en general, es de señalar un problema obvio que lo hay y que a falta de recursos y de ayudas y de facilidades la gente se empodera y son ellos los que directamente cogen las riendas y dan el paso al frente y deciden actuar en consecuencia. O sea, prácticamente estamos abandonados por el gobierno porque hasta las últimas elecciones y todo lo que está pasando con las elecciones, ahora que son las elecciones autonómicas, se ven los problemas y la falta de información que tienen para votar ciudadanos que son igual que cualquiera para votar, las dificultades que están teniendo de información, de cualquier cosa.
la famosa... el revuelo que hubo con la seguridad social. Entonces no sé, son cosas que Marea Granate crece y exactamente igual que la Marea Blanca nació para señalar que había un problema de que estaban privatizando la sanidad, o la Marea Verde en cuanto a la educación, pues la Marea Granate señala básicamente el problema de que de alguna manera no... como si el gobierno quisiera que nos fuéramos. Entonces señala ese problema. No hay políticas de retorno, de procurar por enriquecer allí, no. Más fácil que no vayamos para ellos. Yo tengo claro que si yo ahora mismo vuelvo a España y yo no encuentro un trabajo, yo a casa de mis padres no voy a volver. Yo me meto en una casa a vivir. Me da igual. Me meto a ocuparla. Lo considero legítimo. O sea, no tardo mucho en pensarlo, en llegar a esa conclusión, de considerarlo legítimo. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos? ¿O tienen los jóvenes? Eso, y gente que no quiera dar el paso, que no esté dispuesta, perfectamente. O irte fuera. Entonces es muy fácil decir que la gente se va fuera porque quiere, claro, pero porque es que no hay... En el aeropuerto de Barajas no hay nadie con una escopeta diciendo, venga, vayan saliendo, que sobra gente. Es todo... A ver, la gente necesita vivir, la gente necesita trabajar y la gente necesita sentirse realizada de alguna manera. Necesita sentir que son dueños de alguna manera de su propia vida, que tienen algo de riendas, que controlan ellos algo de su propio camino. Tú decides con quién lo andas, tú decides hacia dónde va, pero lo decides tú. Y en España ahora mismo lo que ha pasado es que la manera más fácil de decidirlo, el camino, viene cogiéndote un avión. No reconocer un problema no significa que esté ahí, pero la cuestión es que lo hay. ¿Qué es más sencillo? Decir, no es mi problema, o ponerse a trabajar. Es más sencillo decir que no es mi problema. Y su problema no es problema nuestro, en realidad. Y por eso también hemos salido, porque es nuestro problema y no me voy a quedar a verlas venir. Yo me tengo que buscar la vida como pueda, tengo que poder vivir. Considero que trabajar es una parte fundamental de la vida de una persona y no encontrar un trabajo, no poder trabajar, no poder tener mi propia vida con 24 años cuando me vine aquí, es lo que me llevó a irme fuera, a vivir fuera. Hay gente que tiene X títulos, lo que sea, y pues a ellos se les ha hecho creer en una especie de propaganda, que una vez tuvieras tú ese título o estudiaras lo que tendrías que estudiar, o lo que te dijeran que tenías que estudiar, tu futuro iba a estar resuelto. Y pues no, es así. O sea, no... La vida no ha sido como nos la han pintado nuestros padres, es otra consecuencia de venir estando un poco tutelados. Nosotros nos hemos dejado llevar mucho en cuanto a lo que nos decían y ahora de repente nos damos cuenta, pues eso, que los bancos roban y que la policía pega. Yo quiero volver. A mí me encantaría vivir en mi país. Salir es una elección porque nadie me ha puesto una pistola en la cabeza para hacerlo. Pero yo quiero volver a mi país. Yo quiero trabajar allí y yo quiero ver a mi sobrina crecer. Yo quiero poder abrazar a mi madre, besar a mi padre, estar con mis amigos de toda la vida. No sé. También muchas veces cuando reflexiono me siento un poco responsable en realidad de no estar allí. Es un sentimiento que no sé si tendrá mucha gente, pero coño, es decir, en realidad es que no... O sea, donde se está pasando mal es allí. Donde hace a lo mejor falta más gente es allí. Today. You were far away. And I didn't
esquinas